Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar sobre las magnitudes físicas. ¿Qué es una magnitud física? Pues, en física se llaman magnitudes físicas a aquellas propiedades que pueden medirse, ojo, escuchen bien, medirse y expresar su resultado mediante un número y una unidad. ¿Sí? En estas magnitudes físicas se componen de dos o se derivan dos magnitudes. ¿Cuáles son? Están las magnitudes fundamentales, ¿sí? Entre las magnitudes fundamentales tenemos, por ejemplo, la longitud. ¿Cuáles son las unidades de longitud? O sea, ¿en qué se miden? Entonces, la longitud se mide en metros, ¿listo? Y Metros. la abreviatura de metros es la letra minúscula M. Por favor, no vayan a colocar la M mayúscula, ¿sí? Entonces, la abreviatura para decir, por ejemplo, 10 metros, pues sería 10M, ¿no? No 10M mayúscula, no, 10M minúscula, ¿vale? Ahora, el tiempo. Las unidades de tiempo, ¿cuáles son? Son los segundos, ¿sí? La abreviatura de segundos puede ser la S minúscula o a veces se le coloca la G acompañándole, ¿listo? Para decir, por ejemplo, 15 segundos, entonces 15 SG, ¿listo? La masa. Entonces la masa, las unidades en las que se mide la masa son los kilogramos. ¿Cuál es la abreviatura de kilogramos? kg. Esto, por ejemplo, la masa de cualquiera de ustedes, por ejemplo, 55 kilogramos. ¿Ya? Y por último, temperatura. La temperatura, las unidades son los grados centígrados. ¿Cómo se abrevia? Pues colocan el grado y la C mayúscula. ¿Listo? Entonces son grados centígrados. O por ejemplo, la temperatura ambiente o cuando alguien tiene fiebre, ¿no? Puede decir, por ejemplo, está a 38 grados centígrados. Como está mayor a la temperatura ambiente, se puede decir que tiene fiebre, ¿no? Esa persona. Listo. Por otro lado, estas unidades están en el Sistema Internacional de Medidas, ¿sí? Porque para estas magnitudes hay otros sistemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay otros sistemas y también hay otras conversiones, ¿no? Por ejemplo, los metros, yo los puedo convertir en centímetros, en milímetros, en decímetros, decámetros, hectómetros, kilómetros, ¿sí? Así sucesivamente. Igual, los segundos igual, en horas, minutos, los kilogramos en toneladas, en gramos, listo. Más adelante, en la siguiente guía, ya vamos a abordar toda la parte de conversiones. Por el momento, yo quiero que ustedes vayan asimilando, ¿sí? O vayan aprendiendo cuáles son las magnitudes fundamentales que vamos a trabajar en este ciclo, ¿sí? Hay más magnitudes fundamentales, pero yo coloqué las más principales, ¿sí? Para que no vayan a decir, ah, el profesor dijo que solamente habían 4 magnitudes fundamentales. No, hay más, pero coloqué estas porque son las que más vamos a trabajar. Por otro lado, tenemos las magnitudes derivadas. ¿Por qué se llaman derivadas? Porque ellas se componen de las fundamentales. ¿Listo? Por ejemplo, la velocidad. La velocidad dice que son metros sobre segundos. ¿Sí? A ver, la velocidad, ¿de qué magnitud fundamental está compuesta? ¿Qué dicen ustedes? ¿De qué magnitud fundamental se compone la velocidad? ¿Alguno o ninguno? ¿Por segundos, profe? Miren las unidades de velocidad. Y segundos, ¿no es? Metros y segundos, profe. Ajá, pero los Metros metros, sobre segundos, profe. ¿a qué magnitud física pertenecen los metros? Ah, La tiempo. velocidad. A longitud, ¿no? Los metros pertenecen a la magnitud ¿En longitud? longitud. ¿Y los segundos a qué pertenecen? Al Tiempo. tiempo, muy bien. Entonces, Tiempo. si se dan cuenta, vean, la velocidad está compuesta de estas dos magnitudes fundamentales, de la longitud, que se mide en metros, y del tiempo, que se mide en segundos. ¿Listo? La aceleración, ¿de qué magnitudes físicas se componen? De longitud. Otra vez, ¿no? Longitud. Y otra vez del tiempo, ¿no? Tiempo. En este caso, pues el tiempo está al cuadrado. Hay alguien que está haciendo interferencia. Creo que es Alexander Sánchez. Listo. El peso. Las unidades del peso son los newtons, ¿vale? El newton, póngale cuidado porque eso es muy importante. El newton se compone de kilogramo por
metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? O sea que el Newton está compuesto de 3 magnitudes físicas. ¿Cuáles serían? A ver, esas magnitudes fundamentales de las que está compuesta el peso. Masa. Ajá, Longitud. la masa, la longitud y el Longitud tiempo. y tiempo. ¿Listo? Entonces, si se dan Longitud y cuenta, tiempo. el Newton está compuesto de estas 3 magnitudes fundamentales. Y el área, pues metros cuadrados, que es lo mismo que tener metro por metro, ¿listo? Que obviamente pues sería la longitud. Entonces, longitud por longitud. Metro por metro, metro al cuadrado, ¿no? Si ya fuera volumen, sería metro cúbico, ¿no? Que sería metro por metro por metro. Que ya sería pues el largo, el ancho y el alto, ¿vale? Entonces, ¿está claro cuáles son las fundamentales y cuáles son las derivadas? Sí, profe. Sí, señor. Listo. De todas maneras, más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio para nosotros poder comprender mejor. Bueno, estas magnitudes físicas también se componen de dos o se descomponen de dos maneras. Están las escalares y las vectoriales, ¿vale? En el estudio de la física se utilizan cantidades físicas que pueden clasificarse pues, en escalares y vectoriales. ¿Cuáles serían las escalares? Vamos a cambiar de color. Son cantidades físicas que se determinan dando su magnitud con su correspondiente unidad. O sea que se componen de un número y de una unidad, nada más. Por ejemplo, el tiempo de un reloj. ¿Quién me podría decir qué hora tiene este reloj? ¿Qué hora está marcando el reloj? 10:15. No, las 10 y 15 no son. Son las 10 y media, profe. 10:10. 10 y 10, Y muy bien. 10. Recuerden que este es 12, 1, 2, 3 y acá está el 10, ¿no? Entonces está marcando las 10 y 10. Bueno, se desconoce si está marcando pues si son las 10 y 10 AM o las 10 y 10 PM, ¿listo? Pero está marcando una cantidad de hora. Lo mismo cuando decimos, por ejemplo, ¿qué tiempo se gasta una persona de ir del colegio a la casa? Entonces, por ejemplo, yo digo 5 horas, ¿sí? Entonces, esas 5 horas están compuestas, vean. El 5, que es el numerito, y el H, que son las horas. Esa vendría siendo la unidad, ¿no? Porque yo también podría decir, se gasta 60 minutos, podría decir yo, ¿no? Entonces, 60 es el número y los minutos es la unidad. O si yo no quiero decir minutos y horas, yo digo, se gasta 3600 segundos, ¿sí? Entonces, 3600 es el número y los segundos es la unidad. Recuerden que una magnitud está compuesta por el número y por la unidad. Si yo digo nomás, por ejemplo, 3600, ¿eso es una magnitud o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿3600 eso es una magnitud o qué es? No es cierto, ella no es No, una profe. magnitud. ¿Por qué? Porque le faltan las unidades. Es como cuando ustedes están haciendo un ejercicio y están hablando de velocidad y colocan que la velocidad es 3600. Pero entonces, ¿3600 qué? Deben colocar las unidades de velocidad, ¿vale? Entonces, no, ahí cuando ustedes estén haciendo estos tipos de ejercicios, si no colocan la unidad que es, ahí también se les baja puntos, ¿listo? O ustedes están hallando la masa y me dicen, la masa son 200, pero 200 ¿qué? ¿Sí? 200 ¿qué? 200 gramos, 200 kilogramos, centigramos, hectogramos, ¿sí? Entonces, ojo, deben colocar mucha atención a la hora de colocar las unidades. Señor Chapal, no raye el tablero. A ver. Vamos a eliminar esto. Listo. Vale. Por otro lado, tenemos las magnitudes vectoriales. ¿Sí? Son cantidades físicas que se determinan dando su magnitud. ¿Sí? O sea que también tienen magnitud. Pero ojo, ¿en qué se diferencian las vectoriales de las escalares? Que ellas tienen dirección y tienen sentido. ¿Sí se dan cuenta? O sea, tienen dos cositas más que las escalares. Vamos a ver un ejemplo. Tengo el desplazamiento. En este caso, se está desplazando, el ciclista se está desplazando, ¿cierto? El ciclista tiene un punto de inicio, ¿sí? El punto de inicio que se llama X sub I, donde está iniciando el movimiento, y tiene un punto de llegada. Un momento, a ver, allá.
un punto de llegada que se llama X sub F. Entonces, ¿dónde inicia el movimiento y dónde termina el movimiento? Además de eso, pues la magnitud, es decir, por ejemplo, él recorrió en ese movimiento 100 kilómetros, ¿sí? O puede decir, recorrió apenas 5 metros, ¿sí? O puede decir, recorrió 6000 metros, ¿vale? Eso depende del ejercicio. Pero entonces recuerden, para que sea una magnitud, debe estar el numerito y debe estar la unidad. Si está solamente el número, estaría mal, ¿listo? Debe estar acompañado de su unidad. Esa sería la magnitud. La dirección. En este caso, ¿hacia dónde se dirige el ciclista? ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha. Muy bien. Se está dirigiendo a la derecha, ¿sí? ¿Y qué ángulo está formando con la horizontal? ¿Cómo se llama este ángulo? A ver, ustedes, si se acuerdan de primaria, ¿cómo se llama este ángulo? A ver, les doy el nombre del ángulo. El ángulo llano. Pues onda. Obtuso. ¿No? El ángulo No. llano, ¿cuántos grados trae? 180. Muy bien, 180 grados. El ciclista está formando con su desplazamiento un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Recuerden, el llano, el ángulo llano, es un ángulo que es 180 grados. ¿Listo? Esa es la dirección. Recuerden que la dirección es el ángulo que se forma. ¿Listo? Es el ángulo que se forma con la horizontal. Y el sentido, entonces en el sentido tenemos que más adelante les voy a explicar un poco mejor. Todos saben los puntos cardinales, ¿no? Entonces, norte, sur, este y oeste. ¿Listo? En este caso, el ciclista, ¿hacia qué punto de cardinal se dirige? Hacia el este. Muy bien, que como se está dirigiendo hacia la derecha, está dirigiéndose a la derecha hacia el este. ¿Listo? Entonces, aquí están las diferencias, ¿sí? Cuando yo hablo de escalares... Señor. Se escucha entrecortado. ¿Se le escucha entrecortado? Sí, señor. ¿Los demás también me escuchan entrecortado o solamente es el compañero? No, Yo lo escucho bien. se escucha No, bien, profe, se escucho escucha Lo bien. bien. escucho normal, profe. Entonces yo creo que es el internet del compañero que El le está internet. fallando. Sí. Bueno, entonces, para resumir esto, las escalares solamente tienen magnitud, o sea, están compuestas del numerito y de la unidad, ¿listo? No tienen sentido ni dirección, porque yo no puedo decir las 5 horas van a la derecha o las 5 horas van a la izquierda, no, es un tiempo, ¿sí? Entonces no tiene dirección ni sentido. En cambio, las vectoriales sí, ellas se dirigen hacia un punto, siempre se dirigen hacia un punto, ¿listo? Tienen una dirección y un sentido. Recuerden que la dirección es el ángulo que se forma con su desplazamiento, hacia dónde se dirigen. Y el sentido, en el sentido debemos tener en cuenta los puntos cardinales, norte, sur, este u oeste. ¿Listo? Bueno. Ahora, vienen las características de un vector, lo que estábamos viendo hace un momento. Un vector se representa por una flecha dirigida con un punto de origen y un punto terminal. En este ejemplo, en el vector K, ¿cuál sería el punto de origen y el punto terminal? A ver. A y B. Pero ¿cuál es el origen y cuál es el punto terminal? A es el Ah. origen y B el terminal. Al inicio voy a eliminar, profe. Muy bien. Entonces, A sería el punto de origen y B es el origen, Terminal. el punto terminal. ¿Listo? Entonces está indicando que este vector va hacia la derecha, o sea que va hacia el este, ¿no? ¿Listo? ¿Vale? ¿Y qué ángulo está formando este vector? Pues está formando un ángulo de 180 grados. 180 grados, ¿no? Vale. Las características, lo que les había dicho ya anteriormente. La magnitud, que son las, está compuesto por el numerito y la unidad. ¿Tiene sentido? Un momento, por favor, cuando terminen de hacer terminen de ustedes decir algo, por favor cierren el micrófono porque queda la interferencia, ¿listo? Entonces la magnitud decíamos que se compone, Profe, se nota feo, se escucha feo acá. es su internet, señor Sánchez. Señor Sánchez, es su El Sander es el internet. boss. Es Sí. el internet de Sánchez porque se escucha demasiada interferencia cuando abre el micrófono. Bueno, la magnitud está compuesta.
¿No puedo salir o volver a entrar? Sí, claro, sale y vuelves a entrar. De pronto ya se te acomoda el internet, ¿listo? Vale. Entonces la magnitud dijimos que está compuesta por el número y la unidad. ¿Sí? En este caso, el vector K no tiene número ni unidad, ¿sí? Entonces, por eso se dice que la magnitud es K, ¿ya? Entonces, K tendría un valor, puede ser 10 metros, o puede ser 5 centímetros, o puede ser 2 kilómetros, ¿listo? La dirección dijimos que es el ángulo, vamos a colocar aquí, es el ángulo que se forma con la horizontal, en este caso el ángulo sería 180 grados. Y el sentido pues sería el este, ¿no? O la derecha, que se está moviendo hacia la derecha. Recuerden que la flecha indica hacia dónde es el sentido, ¿no? Si el sentido, pues va, la flecha hacia allá, iría al este. Si la flecha fuera hacia acá, ¿hacia dónde iría? Al oeste, ¿cierto? Al oeste, ¿cierto? ¿Listo? Entonces todo depende de hacia dónde se dirija el vector. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con un vector para que nos quede un poco más claro. Listo, entonces ejemplo, escribir cuál es la magnitud, dirección y sentido del siguiente vector. Tenemos el siguiente vector, ¿sí? El vector A, se llama vector A. Recuerden que los vectores, ¿cómo se escriben? Se escriben en mayúscula, ¿sí? Son las letras del abecedario, se escriben en mayúscula y se descoloca una flechita encima. Eso significa que es un vector. Ahora, empecemos con la magnitud. ¿Cuántas unidades tiene, en cuántas unidades está descompuesto este vector? ¿O de cuántas unidades se compone? ¿Qué dicen ustedes? ¿En cuántas unidades está Tres. dividido? 4. ¿En 4? En 4, muy bien, vea. 1, vea. 2, 3 y 4. O sea que este vector está dividido en 4 unidades, ¿vale? Si estuviera dividido en 9, pues en 9 unidades, o en 10, o 8, o 7, ¿listo? Las unidades en las que esté dividido el vector. Por eso colocamos que la magnitud son 4 unidades. Ojo, ¿por qué le coloco unidades? Porque el vector no me está diciendo si está en centímetros, si está en milímetros, si está en metros, si está en decímetros, si está en kilómetros, ¿listo? Cuando no nos diga qué unidades trae, entonces debemos colocarle unidades. Vale. La dirección. Vamos a colocar esto con verde. La dirección que tiene este vector, ¿cuál sería? Recuerden que la dirección 30. es el ángulo, ¿no? El ángulo que se forma con la horizontal. ¿Cuál es el ángulo que se forma con la horizontal? ¿Noreste? No. No. Una cosa es la dirección, otra cosa es el sentido. ¿Cuál es la dirección? Recuerden que la dirección es el ángulo. Ángulo, ojo. ¿Qué ángulo se está formando? ¿A la derecha? ¿30 grados? 30 grados. ¿Listo? 30 grados. Recuerden que la dirección es el ángulo, ¿vale? Es el ángulo. En el sentido, ya es lo que decía la compañera, si va a la derecha, a la izquierda, si va al norte, al sur, al este, al oeste, ¿sí? Pero ya eso es en el sentido, estamos en la dirección. En la dirección es el ángulo. Ojo, aquí vamos a recordar algo muy importante, de pronto si se les ha olvidado. Los ángulos, cuando van en contra de las manecillas, son positivos, ¿listo? Recuerden eso. Cuando los ángulos se miden en contra de las manecillas, ¿de quién las manecillas? Las manecillas del reloj, ¿no? Porque van a decir, ¿pero qué manecillas? Las manecillas del reloj. Entonces, si se dan cuenta, si va en contra, entonces de las manecillas del reloj, ahí va en contra, sí, va en contra. Cuando va a favor de las manecillas, que por lo general siempre va así, ¿cierto? Entonces es negativo, esos ángulos son negativos, ¿listo? Vamos a ver un ángulo negativo. Si acá estuviera el vector, ¿cierto? Y el ángulo se formara acá abajo, pues ya no sería 30 grados positivo, ¿no? Porque está en contra de las manecillas del reloj. Sería menos 30 grados negativo, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Una cosa es cuando va a favor y otra cosa es cuando está en contra. ¿Vale? ¿Sí nos quedó claro esa parte o Sí. tenemos dudas ahí?
No, sí, profe. Listo. Y ahora sí vamos por lo que la compañera se estaba adelantando. Vamos por el sentido. Entonces, para el sentido debemos utilizar nuestros puntos cardinales. Vale, ahí colocamos que son 30 grados. En este caso, vamos a colocar acá según la imagen, el vector estaría saliendo así, ¿cierto? Más o menos, y aquí estaría formando un ángulo de 30 grados. Este vector, ¿entre qué puntos cardinales se encuentra? Entre el Norte y este. Muy bien, entre el norte y el este, ¿cierto? Si fuera por acá, ¿entre qué vectores estaría? ¿Entre qué puntos, perdón? Este y sur. Muy bien. Si estuviera por acá, Oeste y sur. ajá, muy bien. Y si estuviera por aquí, norte oeste. Norte oeste. muy bien. ¿Listo? Entonces, en este momento pues, se encuentra entre el punto cardinal norte y este. Hay dos maneras de escribirlo, pero hay una que está bien y otra que está mal. Vamos a ver si ustedes aciertan cuál es la que está bien. Yo puedo decir 30 grados al norte del este o puedo decir 30 grados al este del norte. ¿Cuál de las dos es la que está bien? A ver. Según lo que ustedes sepan, ¿no? Porque ahorita les voy a decir cuál es la verdadera y cuál es la falsa. Pero ustedes en La este segunda momento es la verdadera. dice que la segunda es la verdadera. Al este La del norte. primera, la verdadera. Profe, la primera. La profe. primera. La primera. ¿Por qué eligieron la primera? Solamente una persona eligió la segunda. ¿Por qué eligieron la primera? No importa que estén mal, tranquilos, pueden decir lo que quieran, no importa que estén mal o estén bien, ¿sí? Para aprender estamos. Pero ¿por qué eligieron la primera, los que eligieron la primera? ¿Solamente por decirlo o porque de pronto dijeron, ah, puede ser por esto, puede ser por lo otro? Ninguno salió a respaldar la pregunta. Efectivamente, ¿sí? Estaban bien, es la primera. ¿Sí? Es la primera. Pero vamos a ver el por qué. ¿Listo? No porque adiviné y ya. No, vamos a ver el por qué. Siempre, miren, aquí, siempre que se forme el ángulo con el que siempre que se forme el ángulo con el punto cardinal, en este caso, el ángulo se está formando ¿con qué punto cardinal? Con el este. Si se dan cuenta, mira, aquí se está formando el ángulo, ¿vale? Como se está formando con el ángulo, con el punto cardinal este, siempre ese va a ser el último en nombrar. O sea, acá está el este, si se dan cuenta. Por ejemplo, si, vamos a colocarlo con otro color. Si se estuviera formando el ángulo acá, aquí, ¿listo? Si se estuviera formando aquí el ángulo, entonces, si se estuviera formando acá el ángulo, ya con el norte, entonces aquí ustedes tendrán que decir al este del norte, ¿listo? Siempre ustedes colocan el último punto cardinal con el ángulo que se esté formando. Si se forma con el este, colocan de último el este. Si se forma con el norte, colocan de último el norte. ¿Listo? Vamos a colocarlo esto en rojo. Entonces, 30 grados al este del norte. ¿Vale? Los dos están bien, ¿sí? Dependiendo, por eso les digo, dependiendo de dónde esté formándose el ángulo, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, nos quedan 10 minutos de esta clase. Y en este caso, la dirección sería al noreste, ¿cierto? Al norte del este. Ustedes pueden decir noreste o pueden decir al norte del este. Igual es lo mismo, ¿listo? Bueno, pasemos, hagamos este ejercicio y les mando la segunda parte de la clase. ¿Listo? El nuevo link para que ustedes ingresen y poder continuar la clase. Vamos a ver, este ejercicio es para practicar lo de magnitudes escalares y vectoriales. Bueno, empezamos con el peso. El peso. Bueno, tenemos aquí una caja. El peso, ¿hacia dónde se dirige el peso de esta caja? A ver. ¿Hacia dónde va el peso de esta caja? Izquierda, profe. Al lado izquierdo. ¿Seguro que al lado izquierdo va el peso de la caja? No, hacia abajo. Hacia abajo, muy bien, el compañero está bien. Hacia abajo va el peso, ¿no? ¿Y esto qué significa esta flecha? Que es un vector, ¿listo? O sea que tiene dirección y sentido, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Como tiene dirección y sentido, ¿ese peso que vendría siendo escalar o vectorial? Pero, ¿Seguros?
Ojo, los que tienen magnitud, dirección y sentido son los vectoriales. ¿Listo? Es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque tiene dirección y sentido. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos con la siguiente, la fuerza. Bueno, con este mismo ejemplo vamos a ver la fuerza. Está una persona aquí y empuja la caja, ¿no? Le genera una fuerza. Digamos que le está generando una fuerza de 30 newtons. ¿Esta fuerza tiene dirección y sentido o no? Sí. Sí, En este caso, ¿la fuerza hacia dónde va? a la derecha. A la derecha o hacia el derecha. este. Al este, ¿cierto? Este es Como tiene dirección y sentido, ¿qué pasa? Es una magnitud vectorial. vectorial. ¿Vale? Vamos con la velocidad. Entonces, tenemos un vehículo. Acá está el vehículo. Bueno, disculparán los gráficos, no soy el mejor dibujante. Acá está el vehículo. Y tiene una velocidad. Digamos que él va con una velocidad de 10 kilómetros por hora, ¿cierto? Digamos que se dirige hacia acá, se dirige el vehículo. ¿Listo? Ese vehículo, ¿qué dicen ustedes? ¿Tiene dirección y sentido o no? Sí. Sí, Sí, ¿cierto? Profe, Está Sí, yendo profe. hacia dónde está yendo el vehículo. a Según la Izquierda. a la izquierda, A la ¿cierto? izquierda. A la izquierda o está yendo al Oeste. 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 ¿Vale? Si no tuviera velocidad, el vehículo no se estaría moviendo, ¿cierto? Cuando no se está moviendo, pues no sería vectorial. ¿Listo? Si yo le coloco que tiene una velocidad de 0 kilómetros, pues no se generaría ningún vector. ¿Por qué? Porque el vehículo está en estado de reposo, está quieto, ¿cierto? No se está moviendo hacia ningún lado. Él empieza a hacer una magnitud vectorial cuando se empieza a mover. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces es una magnitud vectorial. Vamos con la siguiente, la aceleración. Entonces vamos a hacerlo con el mismo ejemplo. Acá está una aceleración. ¿Listo? De la aceleración, por ejemplo, de 6 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Quién me puede dar una definición de aceleración? A ver, lo que ustedes sepan de qué es acelerar. ¿Alguien sabe de pronto? Que está en reposo y luego. No. eso. Sí, por ahí va, por ahí va. Por ahí está bien. profe, parece un reposo y pues van dando, ¿no? Ajá, exactamente. Lo que dice el compañero está Luego bien. cambia su velocidad. Exactamente. Para que haya aceleración debe haber un cambio de velocidades. Entonces, la aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Cuándo es positiva? Cuando la velocidad inicial es 0 y su velocidad final es diferente de 0, ¿no? Como decía el compañero, está en estado de reposo, pues la velocidad es 0, ¿no? No se está moviendo. Y cambia su velocidad. ¿Listo? Es como cuando ustedes están en el semáforo. Usted, pum, para en el semáforo, ¿cierto? Usted de velocidad es 0. ¿Qué hace usted cuando cambia el semáforo? Pues arranca, ¿cierto? Acelera. Como usted acelera, su velocidad aumenta, ¿listo? Entonces ahí hay un aumento de velocidades de menor a mayor. Y por otro lado tenemos la aceleración negativa. Se le puede decir aceleración negativa o desaceleración. Que es, por ejemplo, usted va en su moto, no lleva ni papeles, no lleva ni casco, mejor dicho, no tiene ni seguro, no Nada. tiene ni tecnomecánica. Ahora espere, tiene la tarjeta de propiedad, ¿no? Y usted vaya a 120 van a Jamotico, lo que da a Jamotico. Cuando usted más adelante se encuentra a los de tránsito, ¿usted qué hace? ¿Sigue o qué hace? Me regreso. me tiro. Pero antes de regresarse, ¿qué hace? Frena, Frena, ¿cierto? pues. Frena, Una moto, profe. exactamente, usted frena. Entonces, si se dan cuenta, hay un cambio de velocidad, de una velocidad mayor a una velocidad menor. Entonces, ¿qué hace usted? Eso. Usted está desacelerando, ¿listo? Desacelerando. Usted pierde velocidad, va disminuyendo su velocidad, ¿listo? Entonces, ahí están las diferencias, ¿no? Entre una aceleración positiva y una aceleración negativa. Por lo tanto, pues sería una magnitud vectorial también, ¿listo? Una magnitud vectorial, porque tiene dirección y sentido. Ah, bueno, otra vez aquí volví a colocar velocidad, pues ya sabemos, ahí ya esa nos la ganamos gratis, ya sabemos que es vectorial. Bueno, tenemos la masa. Creo que esta la van a responder bien porque ya hace un momento se las dije sin querer decirla. Tengo aquí una masa para hacer buñuelos, por ejemplo. Una masa para hacer buñuelos. Esa masa es de 10 kilogramos.
¿sí? Esa masa, ¿qué dicen ustedes? ¿Tiene magnitud y tiene dirección? Digo, ¿tiene dirección y sentido o no? No. No tiene, ¿cierto? Ella No, está, profe. ella está ahí, No, ella está profe. ahí, ella está quieta hasta que ¿qué? Hasta que una fuerza externa venga y la coloque Lo en mueva. movimiento. Exactamente. Entonces viene, por ejemplo, una persona y dice, ah, yo no quiero esta masa, saca la masa y ¡pum! La bota por el patio. Entonces, si se dan cuenta, esa masa, al usted tirarla, ¿qué pasa? Adquiere una velocidad, ¿cierto? Entonces, esa velocidad ya tiene una dirección y tiene un sentido, ¿listo? Pero mientras ella esté ahí quietica, es una magnitud escalar, ¿vale? Vamos con la siguiente, una longitud. Si yo le digo, por ejemplo, aquí está, a ver, vamos a hacerlo con azul. Aquí está X persona, listo. Yo le digo, vamos a medirla con 1 metro a esta persona. Le colocamos aquí el metro al lado, aquí, tan, 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 tan. Y yo le digo que esa persona mide 1,90. 1,90 metros, ¿listo? ¿Qué dicen? ¿Es una magnitud escalar o vectorial la longitud de la persona? Escalar. 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 Muy bien, es una magnitud escalar porque ya no tiene dirección ni sentido, solamente tiene magnitud. ¿Cuál es la magnitud? Pues el número, que es 1,90, y la unidad, que son los metros. ¿Listo? Y para terminar con esto, que ya nos falta 1 minuto y medio y les vuelvo a enviar el otro link para continuar con la segunda parte. La guía de aprendizaje, por ejemplo, la guía de aprendizaje de física. Aquí está la guía. Aquí está la guía escrita. Bueno, listo. Esta guía, ¿qué dicen ustedes? ¿Es escalar o vectorial? Escalar. Escalar. ¿Seguros? Porque, Escalar. ¿y cuáles son las Vectorial, profe, vectorial. Vectorial. ¿y cuáles son las unidades? Vectorial. Bueno, dices vectorial o escalar. Pero ¿cuáles son las unidades de la guía? A ver. ¿Kilogramos? ¿Metros? Eso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles son las unidades de la guía? ¿Tiene unidades de la guía? Tiene página. La guía tiene página, ¿cierto? 20, 30, pero ¿tiene unidades? Yo puedo decir, ¿la guía tiene 10 kilogramos? Sí. ¿O El 10 peso. metros? Pero no, Sí, eso correcto. eso es diferente, ya claro, esa es otra característica de la guía. Pero la guía, yo le digo, ¿esta guía tiene magnitud y dirección? Dicen ustedes, no, ¿cierto? No. Entonces pasan ustedes a decir, uy, es escalar, entonces si no tiene magnitud ni dirección es escalar. Pero ojo, tampoco es escalar, ¿por qué? Porque esta guía es como decir, yo les digo, esta piedra, ahí está esa piedra, pero esa piedra dice que tiene 10, pero 10 ¿qué? 10 unidades, pero ¿de qué? No se sabe si es de masa, si es de longitud, si es de aceleración. Prosigamos. Entonces decíamos que las guías, no es una magnitud, no es ninguna, ¿no? No es ninguna de las dos. No es ni vectorial ni escalar. ¿Vale? Porque ella no posee unidades. Ella no posee unidades, la guía. ¿Listo? Que a la guía yo la puedo medir, sí, entonces ya la puedo medir, pero sería eso longitud. Que a la guía la puedo pesar, sí, ya sería la masa, sí. Que a la guía yo la puedo hacer una bola de papel y tirarla, claro, ya adquiriría una velocidad, una aceleración, pero en sí la guía no tiene unidades, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Vale, cerremos los micrófonos y cuando vayan a intervenir lo abren, ¿listo? Bueno, prosigamos entonces. Vamos a la operación entre vectores. Esta parte es importante para el desarrollo de la actividad 3. ¿Listo? Ahora les explico cuáles son las actividades que deben hacer. En esta suma de vectores, en el mismo sentido, lo que se debe hacer, pues como dice, obviamente su nombre lo dice, suma de vectores, se debe efectuar una suma, ¿sí? Tenemos dos vectores. El vector A, que mide 8 centímetros, y el vector B, que mide 6 centímetros. Lo que se hace, pues es sumar, ¿cierto? Este es el vector A, pues se lo suma con el vector B. ¿Listo? Si se dan cuenta, vea, estamos colocando un vector delante del otro, ahí, seguiditos. ¿Listo? Se lo suman. ¿Cuánto es la suma? ¿Por qué da 14? A más B, ¿por qué da 14? Porque A vale 8 y B vale 6. Entonces, 8 más 6, pues serían 14. ¿Listo? Y esta suma estaría generando un nuevo vector. ¿Cómo se llama ese vector? Vector C, ¿listo? Que el vector C iría desde este punto, perdón, por ahí por la curva, hasta este punto, ¿listo? Ese sería el vector C. Se estaría generando ese nuevo vector.
que sería la suma del vector A más el vector B. ¿Listo? ¿Entendido esa parte o hay alguna una pregunta? De pronto. Pues yo sí Entendido, entendí. profe. A veces no se coloca C, sino que se coloca la R, ¿listo? La R significa el vector resultante, ¿sí? O sea, el vector que resulta después de haber sumado todos los vectores. Pueden sumarse 1, 2, 3, 4, bueno, 20 vectores, ¿listo? El vector que resulte de eso se llama vector R, que es el vector resultante. Vale. Prosigamos. Ahora seguimos con la suma de vectores en sentido contrario, ¿sí? Cuando son en sentido contrario, o sea que un vector va a la derecha y otro vector va a la izquierda, o un vector va hacia arriba y otro vector va hacia abajo, debemos hacer una resta, ¿listo? O una diferencia, una sustracción. En este caso tenemos el vector A, que mide 8 centímetros, ¿sí? Este vector A, ¿hacia dónde se dirige? ¿Cuál es su sentido? A la derecha. Ah, muy bien, se dirige hacia la derecha, ¿vale? En el plano cartesiano, cuando en el eje X va a la derecha, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. Positivo. Y tenemos el vector B, que mide 6 centímetros, pero este vector B, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la Hacia la izquierda. izquierda. Izquierda, Y es muy bien. negativo. Izquierda, que sería negativo. Muy bien, ustedes la tienen clara ya esto. Vale. Obviamente a la derecha son positivos, a la izquierda son negativos. ¿Qué se hace? Pues se hace una suma, ¿no? Entonces, el A, ¿cuánto vale? 8. ¿Y el B cuánto vale? Menos 6. ¿Cuánto es 8 menos 6? Pues 2 centímetros. Esto sería lo que está sobrando, ¿cierto? Aquí está, mira, lo que está sobrando, que serían los 2 centímetros. Ahora viene lo importante, aquí están los 2 centímetros. Viene lo importante. Este vector resultante de 2 centímetros, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? A ver. Derecha. La izquierda. Derecha. ¿Qué dicen ustedes? ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha, bro. Derecha, Ujú. Muy Derecha. bien, se dirige hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el 8 es mayor que el 6, ¿cierto? Por lo tanto, el 8 es positivo y va a quedar 2 positivo. Donde hubiera quedado 2 negativo, entonces ya no se dirigiría a la derecha, sino a la izquierda. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Todo depende, pues, al momento de operar los vectores, hacia dónde va. Si es negativo a la izquierda, si es positivo a la derecha. Vale. ¿Hay hasta ahí alguna duda, pregunta o si está quedando claro lo que estamos haciendo? Está claro, profe. Listo. Prosigamos. Sigue ahora nuestras operaciones entre vectores, ¿vale? La suma de vectores en forma perpendicular. ¿Cuándo se aplica este tipo de sumas? Este tipo de sumas se aplican cuando al momento de operar los dos vectores forman un ángulo de... ¿Cuánto vale este ángulo aquí, el que subrayé? 45. 45, dice el compañero. ¿Los demás qué dicen? ¿Cuánto suma, cuál es el valor de este ángulo que está aquí? 14. No. Se llama un ángulo 180. recto, se llama, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale un ángulo recto? 90 grados. 90 grados. ¿Listo? 90 grados. Recuerden que el ángulo de 180 era este, este vale 180. Pues si se lo parte en dos, ¿cuánto valdría cada uno? Pues valdría 90. ¿Listo? El de 45 es la mitad de 90, o sea, como por aquí. Este sí valdría 45. ¿Listo? Vale. Entonces, recuerden, para nosotros aplicar el teorema de Pitágoras, al momento de sumar los dos vectores, y si forman un ángulo de 90 grados, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Si estos dos no forman un ángulo de 90, pues ya se aplicaría el siguiente teorema que ya lo vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces, tenemos el vector B que vale 8 centímetros y el vector A que vale 6 centímetros. ¿Listo? ¿Qué deseamos averiguar? Deseamos averiguar el vector resultante, ¿sí? Que es esta que está aquí. ¿Vale? Ese vector, la medida de ese vector la desconocemos. Eso es lo que nosotros vamos a hallar. ¿Listo?
Tienen todavía los micrófonos abiertos. De cerrar los micrófonos, ¿listo? Después de la intervención. Vale. Entonces, según el teorema de Pitágoras, es hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿cierto? Los catetos en este caso son el vector A y el vector B, ¿sí? Y la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, pues sería el vector R, ¿listo? Por eso queda de esta manera, miren, queda de esta manera. Queda R al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿listo? Que es lo que está aquí, ¿sí? Luego de esto, lo que se hace es reemplazar los valores. ¿Cuánto vale el vector A? Pues el vector A vale, el vector A vale 8 centímetros. Aquí es el contrario, ¿no? Me equivoqué. Aquí es 8 y aquí es 6. Entonces el vector A vale 8 centímetros y el vector B vale 6 centímetros. ¿Listo? Entonces, 8 al cuadrado, ¿cuánto me da esa operación? 8 al cuadrado, a ver. ¿Cuánto me daría eso? Matemáticos, ¿cuánto me daría eso? 8 al cuadrado. 64 al cuadrado. 64, ¿no? No 64 al cuadrado, 64. ¿Listo? Acá me dio al cuadrado, pero las unidades, o sea, los centímetros me dio al cuadrado. ¿Listo? ¿Por qué 64? Porque 8 al cuadrado es lo mismo que decir 8 por 8. ¿Listo? No vayan a cometer, por favor, el error de decir 8 al cuadrado es 16. Porque llegan y multiplican 8 por 2, 16. No, estaría mal ahí. Y lo mismo, 6 al cuadrado es 36, porque 6 por 6 es 36. 36, muy bien. Sumamos estos dos numeritos, 64 más 36 nos daría 100. Y la raíz cuadrada de 100 es 10, ¿listo? La raíz cuadrada de 100 es 10, ¿por qué? Porque 10 por 10 es 100, ¿sí? Entonces, con eso hallaríamos cuánto vale el valor de R. Entonces, el vector R, este vector, vale 10 centímetros, ¿listo? ¿Quién tiene alguna pregunta o duda acerca de ese pequeño ejemplo? Profe, yo no entendí cómo sacaron fue la última. ¿De dónde saqué? ¿De dónde salió ¿Por el qué, 10? por qué, mejor dicho, se le quitó el 10? Ajá. Se le quitaron los cuadrados. Ah, ya. Póngale cuidado. 8 al cuadrado son 64. ¿Listo? 8 al cuadrado son 64. Y las unidades también se elevan al cuadrado, ¿sí? Centímetro al cuadrado, pues quedaría 64 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Y lo mismo acá. 6 al cuadrado son 36 y los centímetros los elevamos al cuadrado. ¿Listo? Ojo, como están elevados al cuadrado, se eleva tanto el numerito como la unidad. Los dos se deben elevar. ¿Listo? Ahora, pasemos esto acá para que ustedes lo puedan detallar un poco mejor. Queda que R es igual a 64 centímetros al cuadrado más 36 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Sumando esto, nos daba que eso era raíz de 100 centímetros al cuadrado, ¿cierto? Eso daba ahí. 64 más 36 da 100. ¿Pero por qué se le quita al cuadrado? Esperemos que llegaron 3. Listo. La raíz cuadrada de 100 es buscar un numerito. Siguen por favor con los micrófonos abiertos, no los abran, ¿listo? La raíz cuadrada de 100 es 10, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo digo 10 por 10, ¿cuánto es? Es 100, ¿listo? Y el centímetro, aquí, el cuadrado se va con la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces quedaría solamente centímetro, ¿listo? Recuerden, sacamos la raíz cuadrada de 100, que es 10, y los centímetros al cuadrado se cancela, ¿no? El cuadrado con el cuadrado. Y nos quedaría solamente centímetros. Y por eso, señorita Claudia, no abra el micrófono. ¿Quién más estaba por ahí con el micrófono abierto? Por favor, solamente abran el micrófono cuando van a hacer la intervención. ¿Listo? Vale. Entonces, por esa Profe, manera... Claudia volvió a abrir Señor. Claudia volvió a abrir el audio de ella. Claudia. Se escucha recortado cuando lo prende ella. Sí. Claudia, ¿sí me está escuchando, Claudia? A ver, si no toca Shaolin. Tocó sacarla porque le apagué el micrófono como 20 veces y lo volví a prender otra vez de nuevo. Bueno,
Entonces, está claro, ¿no? ¿Por qué da 10 centímetros? ¿Listo? Entonces, la raíz cuadrada de 100, pues es 10 y la raíz cuadrada de centímetros al cuadrado es centímetros. Y por lo Sí, tanto, pues el profe. vector resultante serían 10 centímetros. Ojo, este teorema de Pitágoras solamente se aplica cuando al momento de sumar los vectores formen un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Si el ángulo que forman es menor de 90 o mayor de 90, ya se lo haría de la siguiente manera, ¿listo? O sea, por esta forma. Ya se lo haría suma de vectores en forma oblicua, que es cuando aplicamos el teorema del coseno. ¿Sí? Este es el teorema del coseno. Si se dan cuenta, aquí están los dos ángulos, ¿no? Aquí están, digo, los dos vectores. Aquí está el vector 1, el vector A y el vector B. ¿Sí? Este ángulo aquí no nos están diciendo de cuánto equivale. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Que este ángulo es mayor que 90 o menor que 90? El ángulo teta. Menor. Menor. ¿Seguro que dicen que menor que 90? Si el ángulo de 90 es este, vean. Este es el ángulo de 90 grados. Y miren el ángulo que se está formando aquí. Mayor, profe, es mayor. Mayor, profe. Es Mayor. mayor, ¿no? Es mayor que 90 Sí, es mayor. grados. ¿Listo? Para que Claro. sea menor, tendría que haber dado así el ángulo. Este ángulo aquí, claro, sería menor que 90. 45 de Es un ángulo de 80 grados. Este ángulo no es de ¿No, profe? 100. Ese ángulo no Ah, es de 80, es decir, de 40 y de como de 120, 35. 120 grados. Más o menos sí, como de 120. Pero dejémoslo de mayor que 90, ¿listo? Para no estar diciendo que es 120 o 110 o 100. Se sabe que es mayor que 90, ¿listo? Cuando estos vectores, al momento de poner pues el vector, el otro vector y forman ángulos de mayor que 90 o menor que 90, se los puede aplicar con el teorema del coseno, o sea, este teorema, ¿listo? O sea que el resultante es igual a ¿quién? A lo que vale el vector A. Entonces, si vale, por ejemplo, 6 centímetros y el vector B vale 5 centímetros, entonces, ¿cuánto vale A? Entonces sería 6 al cuadrado. ¿Cuánto vale B? 5 al cuadrado menos 2. Este 2 es de fórmula, ¿listo? A, ¿cuánto vale A? Otra vez 6. ¿Cuánto vale B? Otra vez 5, ¿sí? Por el coseno del ángulo. En este caso, pues el ángulo. Si el ángulo vale, que decía el compañero, 120, pues coseno de 120. Si el ángulo vale 130, pues coseno de 130, ¿listo? Y así sucesivamente, ¿vale? En este sí me faltó hacerles un ejercicio, ¿sí? Como para que ustedes miren cómo se hace con los numeritos, pero más adelante vamos a mirarlo. Vamos a hacer 2 ejemplos para que ustedes miren cómo se desarrollan este tipo de ejercicios. Estos ejemplos que vamos a hacer a continuación son para nosotros poder resolver la actividad número 3 del taller, ¿listo? Entonces, por favor, mucho cuidado. Vale. Ejemplo número 1. Dice, dos vectores tienen como longitud 9 y 6 centímetros. Entonces nos están dando dos vectores. Vamos a colocarlos ahí. Listo. Ese es el vector. Yo le coloqué vector A. ¿Sí? Ustedes pueden colocarle la letra que quieran aquí. X, Y, Z, C, D, W, como ustedes quieran. Y el otro vector mide 6 centímetros. ¿Listo? Ahí está, el vector A y el vector B. Obviamente tienen diferencia porque uno mide menor que otro, ¿no? No puedo colocar los vectores iguales porque si no estaría diciendo que ambos medirían lo mismo. Dice, formando entre sí ángulos de 60 grados. O sea que yo al momento de colocarlos, van a sumar un ángulo de 60 grados. Como está aquí. Si se dan cuenta, miren. Yo coloco el vector A y el vector B y están formando un ángulo de 60 grados. ¿Listo? Hasta ahí claro, ¿cierto? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Está claro, profe. Listo, hasta ahí claro. Claro, profe. Claro, claro. Listo, entonces, luego vamos a colocar el vector resultante. ¿Cuál es el vector resultante? Colocamos desde dónde inicia un vector y desde dónde termina el otro vector. ¿Listo? Por eso ahí sale la resultante. Si se dan cuenta, vean, ahí se formó la resultante. Vale, esta resultante nosotros la desconocemos, ¿no? No sabemos cuánto es el valor. Solamente sabemos que A vale 9 centímetros y B vale 6 centímetros. ¿Listo? A ver si estaban pilas. Cuando se forma un ángulo de 60 grados, ¿aplicamos el teorema de Pitágoras o aplicamos el teorema del coseno?
¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de los dos aplicamos? Pitágoras. ¿El teorema de Pitágoras o el teorema del coseno? A ver. De Pitágoras. No, aplicamos, y lo acabamos de ver, aplicamos el teorema del coseno. El de Pitágoras solamente se utiliza cuando forman ángulos de 90 grados, ¿listo? El teorema del coseno se lo puedo utilizar cuando forman ángulos mayores de 90 y menores de 90. Como en este caso es menor de 90, ¿no? Porque es 60 grados, el ángulo que se está formando entre los dos vectores. Listo. Escribimos la fórmula, ¿no? R es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB coseno. Bueno, del ángulo. ¿Listo? Vale. Aquí lo que hicimos solamente fue colocar, ¿no? Entonces, reemplazar. ¿Cuánto vale A? A vale 9. Aquí está. Entonces, A vale 9. ¿Cuánto vale B? B vale 6. ¿Listo? ¿Cuánto vale A? Otra vez, vale 9. ¿Cuánto vale B? Vale 6. Y el coseno, o sea, que se está formando, el coseno iba a decir, el ángulo, perdón, que se forma entre los dos vectores, ¿cuánto vale? Vale 60 grados. Aquí está, ¿listo? Vale 60 grados, para que lo tengan en cuenta. Hasta ahí, ¿quién tiene dudas y preguntas? ¿O si está claro lo que estamos haciendo? Sí, ahí está claro, profe. Listo, hasta ahí está claro entonces. Prosigamos. Espero que los demás esté claro, ¿no? Porque solamente escucho una, dos personas y los demás no les he escuchado la voz todavía. Vale. Sí, profe, está Al claro. desarrollar todo esto nos da 3 raíz de 7. La contraseña de la red Wi-Fi cambió. Vale. Pero, ¿cómo yo saco el 3 raíz de 7? En este momento ustedes están viendo la calculadora ahí. Sí, profe. Sí. Listo. Profe, sí, sí, sí. Listo, entonces vamos a hacerlo con la calculadora para que ustedes miren que da 3 raíz de 7 y yo no me estoy inventando este valor, ¿listo? El 3 raíz de 7. Al momento que yo coloco la calculadora ahí, ¿ustedes miran la calculadora y miran la diapositiva o qué están mirando? Sí, las dos cosas. Ah, bueno, mejor Ambas. entonces. Sí, profe. Listo, entonces, los que tengan la calculadora en la casa, por eso les dije, es muy importante que consigan calculadora científica, ¿sí? Entonces colocan raíz cuadrada, ¿listo? Abrimos paréntesis, 9 al cuadrado, más, abrimos paréntesis, 6 al cuadrado, menos 2 por 9 por 6. Entonces podemos hacerlo de una vez directo, si no estará haciendo que, ¿cuánto es 9 al cuadrado? 81, que ¿cuánto es 6 al cuadrado? No, hacemos directo una vez todo. Por coseno de 60, cerramos paréntesis y le damos igual. ¿Cuánto me dio entonces? 3 raíz de 7. ¿Listo? Y si usted dice, yo no lo quiero en raíz, entonces le da aquí. ¿Sí están viendo mi cursor donde lo estoy colocando? Sí. En Sí. este, Sí, profe. ahí es para convertir de fraccionarios o de racionales a decimales. Le doy ahí. ¿Cuánto me dio? 7,93. Entonces yo puedo decir que esto también es aproximadamente 7,93 centímetros. ¿Listo? Como usted quiera colocarlo, ¿lo quiere colocar en raíz? Bien. Si lo quiere colocar usted en decimales, como no es exacto, usted debe colocar este simbolito, ¿no? No va a colocar el igual, porque está mal. Va a colocar aquí este simbolito, Vale. que ese simbolito significa Como de agua. aproximado. Ajá, como de agua, sí señor. Aproximado, ¿listo? Entonces 7,93, ¿listo? Entonces está claro también cómo utilizar la calculadora. Deben ustedes, bueno, de pronto pueden bajarse por ahí una calculadora en Apple Store, ¿no? Lo pueden bajar, pero se les dificulta a algunas personas que a veces ven la clase en el teléfono, pues no pueden utilizar la calculadora, ¿listo? Entonces es mejor que se consigan por ahí prestada una calculadora o si la tienen comprada, pues sería mejor. Este ejercicio, ¿qué tal? ¿Es sencillo, complicado o sí está claro? Sí, está claro. Sí, está bien, profe. Listo. Sí, está bien. Sí, profe. Pasemos a nuestro siguiente ejemplo, que es el segundo ejemplo para ustedes poder desarrollar pues, la actividad número 3. ¿Listo? La actividad número 3 son ejercicios de aplicación. Yo les digo, este vector vale tanto, este otro vector vale tanto, el ángulo que se forma es tal, por favor, hállenlo. ¿Listo? Bueno, aquí me faltó explicar algo. ¿Qué me faltó explicar? ¿Qué dice? Hallar gráficamente y analíticamente. ¿Listo? Entonces, gráficamente es esto, mira.
Gráfica es realizar la gráfica, es así como su nombre lo dice. ¿Listo? Entonces estamos graficando los vectores, el ángulo y estamos colocando pues cuál es el vector A, el vector B y el vector resultante. ¿Listo? Y analíticamente ya es realizar nosotros la parte analítica, ¿no? Ya estamos, nosotros estamos, ¿qué es? Aplicando estaba escribiendo mal. Analíticamente. ¿Listo? Entonces ya nosotros utilizar la ecuación, ojo, recuerden, el teorema de Pitágoras se utiliza cuando entre los dos vectores forman un ángulo de 90 grados y el teorema del coseno se utiliza cuando entre los dos vectores se forma un ángulo mayor que 90 o menor que 90. ¿Listo? Por favor, no se vayan a confundir ahí y vayan a aplicar de pronto el teorema que no es. ¿Listo? Pasemos ahora a mirar nuestro siguiente ejemplo. ¿Listo? Dice, vamos a leerlo. Este es el ejemplo número 2. Ahí es ejemplo número 2. Un alumno camina a 50 metros hacia el este. Entonces, hacia el este, ¿a dónde iría? ¿A la derecha, a la izquierda, hacia abajo o hacia arriba? Derecha. Derecha. Muy bien, Derecha, ahí profe. está, veanlo. Ahí están los 50 metros a la derecha. ¿Listo? Ahora dice, a continuación, 30 metros hacia el sur. ¿El sur es hacia dónde? ¿Hacia arriba, hacia abajo? De abajo. Hacia abajo. abajo. Entonces, vean, pum, baja. ¿Cuánto Hacia bajó? abajo. Bajó 30 metros. 30. ¿Listo? Y luego dice, después 20 metros hacia el oeste. ¿El oeste hacia dónde es? A la izquierda. A la A la izquierda. izquierda, muy bien. Entonces se devolvió 20 metros. Y por último dice 10 metros hacia el norte. ¿Hacia dónde es el norte? Hacia arriba. Muy bien. Hacia arriba. Ahí se devolvió los 10 metros. ¿Listo? Entonces, vamos a ubicar el vector resultante. Es desde donde inicia hasta donde termina. ¿Listo? Por favor, el micrófono. ¿Listo? Entonces, es saber desde dónde inicia hasta dónde termina. O sea que aquí iría el vector resultante, ¿no? Este sería el vector resultante. ¿Listo? Pero vamos a hacerlo más bonito. Aquí, pum. ¿Listo? Este es el vector resultante. El que está en rojo. ¿Listo? ¿Sabemos cuánto vale ese vector resultante? No, no sabemos. Eso es lo que nosotros queremos encontrar. ¿Listo? Porque aquí nos piden determinar el vector de desplazamiento desde el punto de partida hasta el punto de llegada, incluyendo el ángulo que determina. Entonces tenemos también que encontrar el ángulo. ¿Listo? En este caso nos piden la magnitud, cuánto vale y su ángulo y su dirección. ¿Listo? Entonces, lo que nos interesa es solamente este pedacito, este triangulito que se está formando aquí. Este triangulito que se está formando aquí. Esto es lo que nos interesa, ¿listo? Para nosotros encontrar este vector resultante. Ahora, ¿quién me puede explicar por qué coloqué este triangulito? A ver, ¿quién me puede explicar por qué creen ustedes? Porque es el ángulo. Bueno, este vector resultante porque está aquí, ¿cierto? Pero ¿por qué creen que coloqué aquí a un lado 20 y acá coloqué 30? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son los metros? ¿Cómo? La mitad. ¿Los metros? Ajá, eso es claro, son 30 Dale. metros y son 20 metros. ¿Por qué creen que coloqué estos valores que vale 20 y esto ¿En la vale 30? distancia? Ajá, claro, son las distancias, sí. Entonces, ya, póngale cuidado. En el amarillo, si se dan cuenta, ¿cuánto recorrí primero a la derecha? 50 metros. Y luego, 50 ¿cuánto, y metros. luego ¿cuánto me devolví a la izquierda? 20. 30 20. metros. 20 metros y queda ¿Cuánto? resultante 30. ¿Cuánto es 50 menos 20? Pues 30 metros. Eso es lo que me quedó. Como me quedó positivo, pues se dirige hacia dónde ese vector? Hacia la derecha. A la ¿Se dan derecha. cuenta? Ahora, en este, hacia abajo, ¿cuánto fue hacia abajo? 30. 30. 30. Y hacia arriba, Y hacia arriba, 10. 10. 30 10. menos serían 10, 20 metros. 20. Si se dan cuenta, 20. pues sacaron 20. 20. Ah, bueno, estos 30 eran Ajá. negativos y estos 10 eran positivos, ¿no? Entonces quedaba Al final solo- negativo, quedaba, ¿no? Como queda Pero aquí negativo. está positivo. ¿Cómo? Pero aquí está positivo. Lo ¿Dónde está? coloco Ah, pero o sea, está aquí en el positivo. triángulo. Sí, sí, está positivo, pero la flecha que indica. Que va hacia abajo. Ajá, exactamente. Entonces, como va hacia abajo, ya usted, por ende, ahí el vector, dice usted 20. Pero usted ya sabe que es menos 20.
¿Listo? ¿Por qué? Porque la flecha indica que va hacia abajo. ¿Listo? Vale. Entre el 30 y el 20, ¿qué ángulo están formando? Un recto de no. Un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué aplicamos? ¿Teorema de Pitágoras o teorema de coseno? Pitágoras. Teorema de coseno. Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Listo? Se aplica el teorema de Pitágoras, que es para cuando entre los dos ángulos se forman un ángulo de 90, entre los dos, vectores forman un ángulo de 90 grados. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras, que dice que r al cuadrado es igual al cateto. Nos quedan 10 minutos de esta clase. Terminado este ejercicio, les envío, a ver, vamos a ver si explico este ejercicio súper rápido, ¿listo? Para no tener que enviar otro link. Bueno, nos queda el cateto, Vale. 30 al cuadrado más 20 al cuadrado, ¿listo? Esos son los dos catetos, 20 y 30. Vale. Listo, entonces como está al cuadrado, lo que hago yo es aplicar raíz cuadrada para quitar este cuadrado de aquí, ¿listo? Por eso me queda que el resultante es igual a la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 20 al cuadrado. Aquí no es necesario colocar las unidades, yo al final ya las coloco, ¿no? Como sé que estoy manejando metros, pues coloco metros, ¿listo? Bueno, al desarrollar esto, me da que la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 20 al cuadrado es 10 raíz de 13, ¿listo? Vamos a ver si es verdad o es mentiras. Entonces, calculadora. ¿Te resta eso, profe? Colocamos raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 20 al cuadrado. Y eso es igual a 10 raíz de 13, ¿listo? Si a mí no me gusta, pues puedo pasarlo a decimales. ¿Cuánto me da en decimales? 36,05. Muy bien, entonces yo puedo decir que esto es aproximado a 36,05. ¿Pero qué? ¿36,05 qué? Pero gallinas. Exactamente. Ojo, cuando ustedes estén desarrollando un ejercicio, no me vayan a dejar así como está aquí, porque les bajo puntos. ¿Listo? Ustedes deben colocar aquí metros. Si ustedes no colocan unidades, yo le coloco aquí 36, ¿qué? Patos, gallinas, burros, caballos, ¿sí? Entonces deben colocar las unidades, por favor, que son los metros. ¿Listo? Esto en cuanto al vector, o sea que este vector de aquí mide 36,05 metros. Ahora nosotros necesitamos encontrar el ángulo. Entonces, el ángulo, vamos a borrar esto acá para que se nos mire bien. El ángulo se lo encuentra con esta identidad en trigonométrica. Como es un triángulo rectángulo, yo puedo decir que este ángulo que está aquí, es el que tenemos que hallar aquí, este ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Pero vamos a ver, si este es el ángulo, ¿cuál sería el cateto opuesto al ángulo? ¿Cuál sería el vector que está opuesto a este ángulo? ¿El 30 o el 20? 20. ¿Seguro? 20. Aquí está el ángulo, vea. ¿Cuál es el cateto opuesto a ese ángulo? 30. 90. Al 30. 30, no, es el que está al frente, vea. 30. Este es el cateto opuesto. Y el adyacente, pues 30. sería el 20, ¿listo? Recuerden que R es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque es el lado más largo, ¿listo? Los lados más cortos se llaman catetos. El que está al frente del ángulo se llama cateto opuesto y el otro se llama cateto adyacente. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que el cateto opuesto es 30 metros y el cateto adyacente es 20 metros. ¿Listo? Aquí yo no había colocado metros, ¿por qué? Porque metro con metro se cancela, ¿listo? Entonces no es necesario colocar ahí los metros. ¿Qué más puedo cancelar? Pues puedo cancelar un 0 con un 0, ¿listo? Entonces me quedaría tangente del ángulo es igual a 3 medios, ¿listo? Ahora, como yo necesito no hallar tangente, sino necesito hallar ¿qué es? El ángulo nada más necesito hallar, ¿no? Que es el ángulo alfa. ¿Qué hago yo? El tangente lo paso al otro lado, ¿sí? Como está tangente, entonces ya pasaría tangente a la menos 1, ¿sí? A veces escriben arco tangente, pero escribámosle tangente a la menos 1 nada más. ¿Tangente a la menos 1 de quién? De 3 medios, ¿listo? Tangente. Entonces siempre se pasa de positivo, por decirlo así, a negativo, ¿sí? Si acá estuviera seno, pasaría al otro lado a seno a la menos 1. Si estuviera coseno, pasaría al otro lado como coseno a la menos 1, ¿listo? Y ahora, les voy a enseñar cómo sacar el ángulo en la calculadora, ¿listo? Entonces, ustedes van acá y colocan, vean, ¿cómo sacamos el tangente a la menos 1? Si usted escribe aquí, solamente escribe ¿qué? Tangente, ¿cierto? Ahí estaría mal
¿Por qué? Porque es tangente a la menos 1, no tangente. faltaría la A. Faltaría el menos 1, ¿no? El menos 1 faltaría. Póngale cuidado cómo se sale el menos 1. Venga, profe, ¿y por qué -1? ¿Cómo? Porque lo estamos pasando de un lado al otro. Si se dan cuenta, mira, acá el tangente está acompañando al ángulo. Alguien está... Espera un momento. Ya, parece que se calmó la olla. Listo. Entonces, tangente está positivo. Aquí se lo pasa al otro lado. Hace lo contrario, que sería negativo, ¿cierto? Entonces, por eso queda tangente a la menos 1. O también se le puede decir arco tangente, ¿sí? Porque lo estamos pasando al otro lado para dejar el ángulo solito. Si estuviera seno del ángulo y lo pasamos al otro lado, entonces quedaría seno a la menos 1. Igual con el coseno. Si estuviera coseno del ángulo y lo pasáramos al otro lado, sería coseno a la menos 1. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Con todas las identidades es lo mismo. Pero les voy a explicar que en la calculadora ustedes aquí solamente encuentran tang, ¿sí? Pero tiene que ser tangente a la menos 1. ¿Qué hacen? Usted escribe esto ya. Cheat. Primero marca cheat, el amarillito. Ahí, cheat. Y luego le da tan. A ver, no funcionó. Cheat, tan. Ah, vale, porque lo machuqué muchas veces. ¿Listo? Solamente es una vez. Machucan cheat y tan. Y si se dan cuenta que ya les aparece automáticamente, les aparece el menos 1. Pero es tangente a la menos 1 de quién, a ver. Tangente a la menos 1 de quién. ¿De qué valor? De 3 medios. Muy bien, entonces 3 arriba y 2 abajo. Entonces, y 2 abajo, ¿listo? Y cerramos paréntesis, no olviden de cerrar paréntesis, ¿listo? Y le damos igual. ¿A cuánto es igual los grados entonces? A 56, 30 grados. ¿listo? Entonces, machucamos 56,30 grados. ¿Listo? Sencillo hasta ahí. Ahora, esta es la dirección, ¿no? Ahora el sentido. Perdón, sentido. Este es el sentido, que es el ángulo que se forma. Ahora, bueno, me adelanté. Esta resultante, ¿hacia dónde va? Esa es la resultante aquí, ¿no? Iría como por acá, ¿cierto? Aquí está la resultante, ¿cierto? ¿Entre qué puntos cardinales está? ¿Entre qué? Norte y... Entre norte y... Entre norte y oeste. Oeste, ¿cierto? Norte y oeste. Vale, entre norte y oeste, ¿vale? Pero el ángulo, ¿con quién se está formando el ángulo? Aquí está el ángulo, miren. Aquí está el ángulo. ¿Ese ángulo con quién se está formando? ¿Con el norte o con el oeste? Con el Oeste. norte. Con el Con el norte, Con el ¿no? sur y Aquí con el está. oeste. Ajá. Ah, no. Entonces aquí estaría el ángulo alfa, vean. ¿Sí? Entonces, como se forma con el norte, va a decir usted 56,30 grados al oeste del norte. Recuerden que con el que se forma el ángulo, ustedes deben colocarlo de último, ¿sí? Entonces, por eso al oeste del norte. Si usted hubiera formado el ángulo acá, con el oeste, aquí, entonces ustedes hubieran dicho al norte del oeste, ¿listo? Pero como se forma con el norte, ustedes dicen al oeste del norte. Siempre se menciona el punto cardinal de último con el que se está formando el ángulo. ¿Listo? Y esos serían los dos ejemplos para que ustedes puedan desarrollar la actividad número 3. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta o sí quedó claro todo? No, sí, No, claro. profe, yo perdí todo porque no pude entrar en la primera clase.